mencionado la violencia de los estados español y francés sobre Euskal Herria. Entonces yo quisiera saber, así como has hecho un planteamiento de cómo ves tú que debería encauzarse el otro tema, ¿cómo ves tú que debería encauzarse el problema de cómo atajar o de cómo conseguir que en esos periodos de los que tú hablas la otra violencia no tuviera manifestaciones? Porque en las treguas que hemos conocido aquí, que mi memoria histórica a lo mejor no es exacta, pero creo que han sido por lo menos 3, ha habido siempre treguas por partes de ETA, pero no solo no ha habido treguas de estos estados, sino que ha habido todo lo contrario, es decir, unas salvajes respuestas represivas de todo tipo. Entonces, ¿cuál es el camino para ese segundo paso? Sí, me he referido a la violencia del Estado en otras ocasiones y no lo he hecho hoy, no porque no la rechace totalmente, porque no rechace la violencia estatal, sino porque no me estoy dirigiendo al Estado, sino a vosotros. Pero, desde luego, en el contexto de un proceso de paz y de los principios Mitchell, que plantea una serie de exigencias en cuanto a la violencia, estas exigencias no se deben lograr o no se dirigen a una única parte. El gobierno español también debería comprometerse con los principios Mitchell para poder entablar negociaciones. Creo, bueno, lo que a mí me gustaría ver es que se logra avance desde el punto en el que estamos y que un resultado de esto pudiera ser, me gustaría ver y escuchar declaraciones para crear confianza que provengan de ambas partes. Hipotéticamente, por ejemplo, si ETA declarara un alto al fuego o una tregua, esperaría, y creo que lo voy a explicar de otra manera, esperaría en ese contexto que el Estado dijera: vamos a revisar inmediatamente nuestra legislación de seguridad, que no van a decirlo, pero ya sabemos que es la más severa de toda Europa. Y me gustaría escuchar a Madrid decir que hemos escuchado las críticas de las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, también un informe sobre tortura en el País Vasco presentado en la Unión Europea, etcétera. Esperaría que el gobierno español dijera: sí, bueno, somos conscientes de estas críticas y vamos a revisar nuestras leyes referidas a la detención incomunicada y vamos a aplicar más medidas para garantizar en lo posible que la tortura no se practica. También esperaría por parte del Estado que dijera que va a devolver a muchos presos a Euskal Herria, porque incluso el tener a los presos lejos de su hogar es una manera de violencia, en mi opinión. Y, desde luego, tiene un impacto psicológico en las familias, y sé que en muchas ocasiones los familiares han tenido accidentes, han muerto por tener que conducir durante cientos de kilómetros para visitar a sus seres queridos. Y también esperaría que las personas que han sido detenidas y encarceladas por leyes que sinceramente me parecen increíble que se pueda tener una sentencia de 15 a 20 años por tener ideas que de alguna manera tenga que ver con ETA, porque todas las personas que tienen el mismo objetivo pueden ser considerados miembros de ETA. Bueno, esto también es una expresión de la violencia
estatal, estas leyes son draconianas y las penas que se imponen son totalmente inaceptables. Y esperaría por parte del Estado español que abordara todas estas cuestiones. Y creo, en mi opinión, todo ello, esto solo puede ocurrir si hay un compromiso mutuo en el contexto de un proceso de paz. Pero el problema que tenemos en estos momentos es que no existe confianza en absoluto, y este es otro ingrediente fundamental para cualquier proceso de paz. Tiene que haber algo de confianza, por lo menos. La cuestión es cómo construir esa confianza, y entiendo y quiero felicitar a los dirigentes de la izquierda abertzale por plantear su declaración como una declaración unilateral. Antes de ayer en Madrid dije que el proceso que la izquierda abertzale ha iniciado se trata, en mi opinión, de un proceso de transformación del conflicto, no de resolución del conflicto ni un proceso de paz, sino un proceso interno de transformación del conflicto que como organización se cuestiona, se plantea cómo pasar de ser una organización que directa o indirectamente ha sido involucrada en la violencia, en las ideas de la violencia, para alejarse de todo ello y encauzar su energía hacia algo que es hacia un enfoque totalmente diferente. El gobierno español es el que tiene que hacer su propio proceso de transformación del conflicto, al igual que muchos otros partidos tienen que realizar su transformación en la que la violencia ya no sea la norma, sino la excepción, algo que no tenga cabida. Y esto tiene que ver con todas las partes. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que muchos sí hemos hecho esa reflexión de que la violencia es utilizada por la parte contraria, pero teniendo en cuenta que no va a aceptar, o sea, que esta situación interesa al Estado español, ¿por qué vamos a creer que va a querer hacer una resolución humanitaria del conflicto? Quiero decir, ¿cómo podemos esperar? ¿Qué hacemos con los presos? ¿Y qué hacemos con todas las heridas que hay que sanar? O sea, tampoco podemos, si no quiere dar salida a esta situación, ¿por qué va a querer un simple desarme de ETA? Vale, ondo da, eskerrik asko. Quiero comprobar que he entendido bien la pregunta. La pregunta plantea que si el gobierno español no se compromete con un proceso de paz en el futuro porque están contentos con el status quo, ¿por qué deberíamos esperar que el gobierno español acepte dejar de lado su violencia? Sí, eso es lo que se plantea. Se trata de una muy buena pregunta y es una pregunta que me resulta difícil responder de manera satisfactoria. Pero lo que yo creo es que si la izquierda abertzale, apoyada por diferentes organizaciones políticas y organizaciones sociales que intentan alcanzar un objetivo común, si todos ellos continuaran con esta iniciativa y se alcanzara un alto al fuego, una tregua, y hubiera un compromiso de que esta tregua fuera
independently